Muy buenas a todos, en este video vamos a resolver el circuito de la figura 1 donde nos dice que el transistor Q1 y Q2 trabajan en la región activa. También nos dice que el voltaje base emisor 1, base emisor 2 son de 7 voltios, es decir, esta tensión y esta tensión son de 0 a 7 voltios. También nos da el beta de cada transistor del Q1 y del transistor Q2. Nos pide calcular todas las tensiones del circuito. También nos pide calcular todas las tensiones en los diferentes puntos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un equivalente Thevenin en esta parte. Lo vamos a convertir en esto. Y los cálculos serían los siguientes. El voltaje de Thevenin, este voltaje sería un divisor de tensión, la tensión que cae en esta resistencia. 24 voltios por 10 dividido entre la suma de las resistencias. Y sería 2.61 voltios. Para la resistencia de Thevenin tendríamos el paralelo de esta resistencia con esta y sumado en serie con esta de aquí. Sería esto el paralelo más una resistencia en serie. Entonces a partir de ahora analizaremos este circuito de la figura 2. Entonces para el inciso A nos pide calcular todas las intensidades del circuito. Serían todas estas corrientes que están marcadas con flecha. Serían 5 en total, 5 corrientes. Bien, entonces vamos a empezar calculando todas esas corrientes. Vamos a hacer una malla vamos a hacer la ley de tensiones para esta malla, esta de aquí. Entonces tendríamos que el voltaje BB2, esta tensión, es igual a la caída de tensión en esta resistencia más la tensión base emisor 2 más la tensión base emisor 1 más la caída de tensión en esta resistencia. Eso es lo que tenemos aquí, la caída de tensión, todas estas caídas de tensión. Tendríamos esta ecuación. Y de esta ecuación nos salen dos incógnitas, la corriente de base y la corriente de emisor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner esta corriente en función de esta, ya que nos dan los betas de cada transistor, podemos hacer eso. Entonces vamos a hacer eso. Vemos que la corriente de emisor es beta veces la base de IB1, esta corriente, pero sabemos que esta corriente de aquí es beta 2 veces más 1 la corriente de base 2. Entonces eso es lo que tenemos aquí, el beta veces más 1 por beta 2 más 1 por la corriente de base 2. Hemos puesto la corriente de emisor en función de la corriente de base 2, esta en función de esta. Entonces vamos a sustituir esta ecuación en esta, reemplazando ya nos sale un valor, nos sale el valor de la corriente de base, que sería 0.0019 miliamperios. Hasta aquí ya tenemos una corriente, hemos calculado esta corriente.
nos falta calcular 4 corrientes más. Entonces, para el transistor Q2 ya tenemos la corriente de base. Vamos a calcular la corriente de colector, que es beta veces 2 la corriente de base. Reemplazamos valores y tenemos esto. También tenemos que la corriente de emisor es beta 2 más 1 veces la corriente de base 2, que sería esto. Y con estos tres valores ya tenemos todas las corrientes del transistor Q2. Es decir, tenemos con eso ya calculado esta corriente, esta y esta de aquí. Pero sabemos que esta corriente sería la corriente de base del transistor Q1. Entonces vamos a hacer lo mismo para el transistor Q1. Aquí tenemos corriente de colector 1 es beta veces beta 1 por I de base 1, sería esto. La corriente de emisor calculamos igual que para el transistor Q2 con su respectivo beta. Entonces tendríamos esta corriente, esta y esta, que sería la corriente de base para el transistor Q2. Es decir, esas tres corrientes que calculamos serían esta, la corriente de colector y la corriente de emisor. Ahora, con eso ya estaría el inciso A. Esas serían todas las corrientes del inciso A que nos pide. Para el siguiente inciso nos pide todas las tensiones en los diferentes puntos. Entonces, esos puntos serían este de aquí, la tensión de base del transistor Q2, de emisor, de colector. Y para el transistor 2 sería para el transistor 1, perdón, sería esto. Estos puntos, estas tensiones en esos puntos nos pide calcular. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con esta ecuación. Esta ecuación sale de hacer la malla en el circuito de salida para el transistor Q1. Sería este de aquí. Vamos a calcular esta tensión en este punto. Entonces, haciendo la suma de voltajes, tenemos que esa tensión es igual al voltaje VCC menos la caída de tensión en la resistencia de colector 1. Reemplazando valores tenemos esto. Ya tenemos una tensión. Ahora lo siguiente sería la tensión en el emisor. La tensión en el emisor sería igual a la caída de tensión en la resistencia del emisor. Y reemplazando valores tenemos esto, 0.98 voltios. Ese sería en el punto del emisor. Ahora, haciendo una diferencia de colector menos el emisor, tendremos el voltaje de colector emisor y vemos que es 13.52 voltios. Y vemos que está en la región activa, como nos decía el enunciado. Q1 y Q2 están en la región activa. Con esto ya tenemos calculado este voltaje y este de aquí. Este de aquí lo vamos a calcular junto con el transistor Q2. Es decir, para el transistor Q2 vamos a calcular este voltaje, este y este de aquí. Que este voltaje sería lo mismo que este voltaje. Entonces vamos a calcular para el transistor Q2 las tensiones en esos puntos.
sería la tensión en el colector de ese transistor Q2 sería 24 voltios. Vemos el circuito y del colector, este punto sería, todo esto es como un nodo y este punto está conectado a 24 voltios. Entonces la tensión que hay en ese punto es 24 voltios. Sería esto de aquí, 24 voltios. Ahora, para calcular la tensión en el emisor, hacemos suma de voltajes. El voltaje emisor 2 sería el voltaje de base emisor 1 más la caída de tensión en el emisor 1. Es decir, esto de aquí. Estamos calculando. Esta tensión de aquí sería igual a la suma de esta tensión más la caída de tensión en esta resistencia. Con eso tenemos el voltaje en el emisor 2, sería 1.66 voltios. Entonces, haciendo una de el colector menos el emisor, el colector es esto, menos el emisor, tenemos el voltaje de colector emisor que sería 22 voltios, 22.34. Ahora, calculamos la tensión en la base del transistor 2, que sería la tensión en el voltaje base emisor 2 más del emisor 2. Tendremos este voltaje. Ahora vamos a contar, este sería el voltaje en un punto, en el punto del emisor, del colector tendremos otro voltaje, hasta ahí tenemos 4 y aquí arriba calculamos el otro, con este de aquí serían 5. Con esto ya tenemos todo calculado. Si vemos, tenemos un punto aquí, otro aquí, 4 y 5. Tenemos todas las tensiones calculadas, el inciso B estaría resuelto. Y bien, eso sería todo. Ahora les dejo este ejercicio como tarea, o si quieren resolverlo, es prácticamente solo es con un solo transistor, pero nos pide exactamente lo mismo, las intensidades y todas las tensiones en los puntos, es decir, estas tres corrientes que están marcadas con flechas y las intensidades en estos puntos. Tengan en cuenta que el transistor es PNP, el del anterior era NPN. Bien, eso sería todo y nos vemos en el próximo video.